No puedo evitarlo, soy adicto a rezongar, a encontrar faltas y quejarme. Capítulo 19. Mentalidad desértica número 4. Hasta que aprendamos a glorificar a Dios con nuestra actitud durante los tiempos duros no seremos liberados. No es padecer lo que glorifica a Dios, sino una actitud devota en el sufrimiento lo que lo complace y le da gloria a Él. Porque esto haya gracia, les aprobado, aceptable, digno de agradecimiento. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrellevará penalidades sufriendo injustamente, pues de todo, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello, lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Primera de Pedro 2, 19 al 20. Si tú y yo hemos de recibir de estos versículos lo que Dios desea que tengamos, tendremos que leerlos despacio y digerir cada frase y oración minuciosamente. Admitiré que yo los estudié durante años tratando de entender por qué complace tanto a Dios verme sufrir, cuando la Biblia declara sin ambajes que Jesús llevó mis sufrimientos y dolores merecidos por castigo. Isaías 53, 3, 6. Me tomó muchos años darme cuenta de que el punto focal de estos versículos en 1 de Pedro no era el sufrimiento, sino la actitud que uno debía tener durante la aflicción. Observa la frase con paciencia que se emplea en este pasaje que dice que si alguien nos trata indebidamente, lo soportemos con paciencia. Eso agradará a Dios. Aquello que lo complace es nuestra actitud paciente, no nuestro sufrimiento, para alentarnos en nuestra aflicción. Nos exhorta a mirar cómo Jesús se portó ante los injustos ataques que se le hicieron. Jesús es nuestro ejemplo, porque para esto propósito habéis sido llamados, es inseparable de tu vocación, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando su ejemplo personal para que sigas sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño, superchería alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaron no respondió ultrajando. Cuando padecía no amenazaba con vengarse, sino que se encomendaba a él y todo aquel que juzga con justicia. Primera de Pedro 2:23. Jesús sufrió gloriosamente, en silencio, sin quejarse, confiando en Dios. Sin importarle el aspecto de las cosas, permaneció imperturbable en toda situación. No respondió con paciencia cuando las cosas eran fáciles, e impaciente cuando eran duras o injustas. La escritura anterior nos hace saber que Jesús es nuestro ejemplo y que Él vino para mostrarnos cómo vivir. La forma en que nos conducimos delante de Él les muestra cómo debe vivir. Les enseñamos a nuestros hijos más con el ejemplo con palabras que con palabras. Hemos de ser epístolas vivas que todos los hombres pueden leer. Segundo de Corintios 3, 2, 3. Luces que iluminen brillantemente en un mundo oscuro. Filipenses 2:15. Llamados a la humildad, a la mansedumbre, a la paciencia. Y pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis y llevéis la vida de una manera digna de la vocación divina con que habéis sido llamados, con una astucia que es un crédito para el llamamiento al servicio de Dios, viviendo como os corresponde con toda humildad, mansedumbre, altruismo, gentileza, suavidad, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Efesios 4, 1, 2. Hace algún tiempo en nuestra familia hubo una situación que sirve como ejemplo excelente para lo que estoy exponiendo acerca de sufrir humilde, mansa y pacientemente. Nuestro hijo Daniel acababa de regresar de un viaje misionero a la República Dominicana. Volvió con una erupción muy severa en sus brazos y muchas lastimaduras en carne viva. Se le había dicho que era la versión dominicana de la hierba venenosa. Se veía tan mal que nos pareció que necesitábamos confirmar lo que era. Nuestro médico familiar tenía el día libre, así que hicimos una cita con el que sustituía. Nuestra hija Sandra llamó y concertó la cita, haciéndoles la edad de Daniel, que ella era su hermana y lo llevaría. Todos estábamos muy ocupados aquel día, incluida Sandra. Después de un viaje de 45 minutos llegó a la consulta el doctor solo para que le dijera: lo sentimos, pero nuestra costumbre es no tratar menores si no vienen acompañados de sus padres. Sandra explicó que cuando ella llamó había especificado que ella llevaría a su hermano y que lo hacía con frecuencia debido a los muchos viajes de nosotros. La enfermera se mantuvo firme de que él tendría que ir acompañado de un padre. Sandra tuvo una oportunidad de molestarse, se había esforzado arreglando aquella gestión y a su muy encargada agenda solo para
enterarse de que sus planes y sus esfuerzos habían sido en vano. Le esperaba otro viaje de 45 minutos y todo había sido una pérdida de tiempo. Dios le ayudó a permanecer calmada y amorosa. Llamó a su papá, quien estaba visitando a su madre, y él le dijo que iría a hacerlo cargo de la situación. David había sentido aquella mañana que debía ir a nuestras oficinas a recoger algunos de mis libros y mensajes grabados, sin siquiera saber para lo que estaba haciendo, solo sintió que debía hacerlo. Cuando llegó al edificio del médico, la mujer que escribía a los pacientes ayudaba con el papeleo, le preguntó a Dave si él era un ministro y si estaba casado con Joyce Meyer. Él le contestó que sí, y ella le contó que me había estado mirando en televisión y había oído bastante de nuestros nombres para preguntarse si seríamos las mismas personas. Dave conversó con ella un rato y le dio uno de mis libros sobre la sanidad emocional. Mi objetivo al contarles esta historia es este, y si Sandra hubiese perdido los escritos y hubiese sido impaciente, su testimonio hubiera quedado perjudicado, si no arruinado por completo. En realidad, hubiese podido hacer daño a la mujer que me ve en televisión y después observar a mi familia portándose mal. Muchas personas en el mundo están tratando de encontrar a Dios y lo que les demostramos es mucho más importante que lo que les decimos. Por supuesto que es importante lo que verbalmente les hablamos del Evangelio, pero hacer eso y contradecir lo que hemos dicho con nuestra propia conducta es peor que no decir nada. Sandra soportó su injusticia con paciencia en esta situación y la palabra de Dios establece que estamos llamados a una clase de conducta y actitud. La aflicción soportada con paciencia por José. Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción a sus crueles hermanos se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. Salmos 105, 17, 19. Como ejemplo del Antiguo Testamento, piensa en José, quien fue injustamente maltratado por sus hermanos. Le vendieron como esclavo, le dijeron a su padre que había sido muerto por una fiera. Entre tanto, lo compró un hombre rico llamado Potifar, quien lo llevó a su casa como esclavo. Dios le dio favor a José donde quiera que fue, y pronto tuvo el favor de su nuevo dueño. José siguió siendo ascendido, pero le sucedió otra injusticia. La esposa de Potifar trató de seducirlo para tener amores con él, pero por ser un hombre íntegro no quiso tener nada con ella, mintiéndole a su esposo. Ella contó que José le había atacado, lo que lo lanzó a la cárcel por algo que no había hecho. José trató de ayudar a otros durante todo el tiempo que estuvo en prisión. Nunca se quejó por haber tenido la actitud de vida en la aflicción. Dios finalmente lo liberó, lo ascendió. Al final tuvo tanta autoridad en Egipto que nadie más en todo el país estaba por encima de él, salvo el mismo faraón. Dios también lo reivindicó ante sus hermanos, en que ellos tuvieron que venir a él procurando comida cuando toda la tierra sufría hambruna. Una vez José demostró una actitud piadosa al no maltratarlos, a pesar de que lo merecían. Les dijo que lo que ellos habían hecho a fin de perjudicarlo, Dios lo había cambiado para su bien, que ellos estaban en las manos de Dios, no en las de él, que él no tenía derecho a hacer nada sino bendecirlos. Ver Génesis capítulo 39, 50. Los peligros de quejarse. Ni provoquemos al Señor poner prueba su paciencia, volvernos a una prueba para él criticarlo y explotar su bondad, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Primera de Corintios 10, 9. No, ni murmuréis como algunos ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Primera de Corintios 10, 10. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, como advertencia para nosotros, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos, la consumación y última era. Primera de Corintios 10, 11. En estos pasajes podemos apreciar enseguida la diferencia entre José y los israelitas. Él no se quejó en absoluto, todos ellos se quejaron por todas las pequeñas cosas que no les gustaban. La Biblia es muy específica acerca de los peligros de regonzar, encontrar faltas y quejarse. El mensaje está muy claro. Las quejas de los israelitas les abrieron las puertas al enemigo, que entró y los destruyó. Ellos debían haber agradecido la bondad de Dios, pero no lo hicieron y pagaron el precio. Se nos dice que la relación completa de sus sufrimientos y muertes se escribió para mostrarnos lo que sucedería si nos comportamos de la misma manera. Tú y yo no nos quejamos con la boca, a menos que nos hayamos quejado primero mentalmente. Quejarse es definitivamente una mentalidad desértica que no impedirá cruzar los obstáculos hacia la tierra prometida. Jesús es nuestro ejemplo, deberíamos hacer lo que él hizo. Los israelitas se quejaron, permanecieron en el desierto. Jesús alabó
fue levantado de entre los muertos. En este encontrarse podemos ver el poder de la alabanza y la gratitud, y también el poder de la queja. Si quejarse, rezongar, murmurar, encontrar faltas tiene poder, pero es un poder negativo. Cada vez que entregamos nuestras mentes y boca, cualquiera de ellos, les estamos dando a Satanás un poder sobre nosotros que Dios no lo ha autorizado a tener. No rezongar, encontrar faltas ni quejarse. Haced todas las cosas sin rezongar, ni murmuraciones, ni quejaros contra Dios, ni discusiones, ni dudas entre vosotros, para que seáis irreprensibles, sencillos, inocentes, sin contaminaciones, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación espiritualmente pervertida, torcida y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares, estrellas o faros brillando claramente en el mundo tenebroso. Filipenses 2, 14, 15. Algunas veces parece que el mundo entero se está quejando. Hay demasiadas quejas y murmuraciones y muy poca gratitud y reconocimiento. Las personas se quejan de su trabajo y de su jefe, cuando debieran estar agradecidas porque tienen un trabajo regular, y aprecian el hecho de no estar viviendo en un hogar para desamparados ni tener que hacer fila para recibir el plato de sopa. Muchas de estas personas pobres se emocionarían al tener ese trabajo que otros desprecian. A pesar de las imperfecciones que éste pueda tener, aún estarían más que resignados a tener un jefe no perfecto, con tal de obtener un salario regular, vivir en una casa propia y cocinar su propia comida. Puede ser que necesites un trabajo mejor remunerado, quizás tienes un jefe que te trata injustamente. Esto es desafortunado, pero la manera de resolverlo no es quejándose. No te inquietes ni te preocupes, ora y da gracias. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias seáis dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. En este versículo el apóstol Pablo nos enseña cómo resolver nuestros problemas. Él nos instruye cómo orar con acción de gracias, que en todas circunstancias. El Señor me enseñó este mismo principio en esta forma. Joyce, ¿por qué debo darte lo que me pides si no eres agradecida con lo que ya tienes? ¿Por qué debo darte otra cosa si te seguirás quejando? Si no podemos ofrecer nuestras oraciones presentes teniendo como fundamento una vida rebosante de gratitud, no tendremos una respuesta favorable. La palabra no dice que oremos en son de quejas, sino que oremos con acción de gracias. Las murmuraciones, el mal humor, la crítica, las quejas, usualmente se presentan cuando las cosas no ocurren de la manera que esperamos con respecto a algo o a alguien. Cuando tenemos que esperar por algo más de lo que queremos necesario, la palabra de Dios nos enseña a ser pacientes en estas circunstancias. He descubierto que la paciencia no es la habilidad de esperar, sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras esperamos. Es muy importante que este asunto de la queja y todo lo relacionado con los diferentes tipos de pensamiento, conversaciones negativas, sea considerado seriamente. Yo creo sinceramente que Dios me ha dado entendimiento sobre cuán peligroso es ceder nuestro pensamiento y boca a esta inclinación. Dios le dijo a los israelitas en Deuteronomio 1:6, bastante habéis permanecido en este monte. Quizás ha estado dando vueltas al mismo monte muchas veces y ahora estás listo para avanzar. Si es así, será bueno que recuerdes que no irás hacia adelante de manera positiva si tus pensamientos de conversación están saturados de reclamos. No he querido decir que es tarea fácil no quejarse, sino que tú debes tener la mente de Cristo. ¿Por qué no hacer lo posible para lograrlo? Capítulo 20. No me hagas esperar por nada. Yo me lo merezco todo inmediatamente. Mentalidad desértica número 5. Por tanto, hermanos, sed pacientes mientras esperáis hasta la venida del Señor. Mira que el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Mira cómo sigue, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5:7. La impaciencia es el fruto del orgullo. Una persona orgullosa no parece ser capaz de esperar por cosa alguna con la actitud adecuada. Como lo expusimos en el capítulo anterior, la paciencia no es la capacidad de esperar, sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras espera. Esta escritura no dice sé paciente si esperas, sino que sé paciente mientras esperas. Esperar es parte de la vida. Muchas personas no esperan bien y no obstante en realidad pasamos más tiempo de nuestras vidas esperando que recibiendo. Lo que quiero decir es esto, le pedimos a Dios algo en oración, creyendo entonces esperamos y esperamos por la manifestación. Cuando llega nos regocijamos porque finalmente hemos recibido lo que hemos estado esperando. Sin embargo, debido a que somos personas orientadas hacia la meta, que siempre tienen que tener algo hacia lo cual avanzar, algo que esperar, volvemos a repetir el proceso de pedirle a Dios y creer otra cosa y esperar algo más hasta que llega la siguiente apertura.
Pensar en esta situación me hizo comprender que, en resumen, pasaba mucho más tiempo de mi vida esperando que recibiendo, así que decidí aprender a disfrutar el tiempo de espera, no solamente de recibir. Necesitamos aprender a disfrutar donde nos hallamos mientras estamos en el camino hacia donde nos dirigimos. El orgullo siempre la espera impaciente. Porque en virtud de la gracia, favor inmerecido de Dios que me ha sido dado, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, no tener una opinión exagerada de su propia importancia, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Romanos 12:3. Es imposible disfrutar la espera si no sabes cómo esperar pacientemente. El orgullo impide la espera paciente porque la persona orgullosa tiene una opinión tan alta de sí misma que cree que nunca debía soportar inconveniencia alguna. Aunque no debemos pensar mal de nosotros mismos, tampoco hemos de pensar demasiado bien. Es peligroso alzarnos a nosotros mismos a un lugar tan elevado que nos hagan mirar a los otros desde arriba. Si ellos no están haciendo las cosas de la forma que queremos o tan rápido como pensamos que deberían hacerlo, nos comportamos impacientemente. Una persona humilde no mostrará una actitud impaciente hacia Dios u otra persona. Sea realista. En el mundo tenéis aflicción, pruebas, tribulación, pero confiad, tened valor y estad confiados, ciertos, sin arredrarse. Yo he vencido el mundo, lo he despojado del poder para dañaros y lo he conquistado para vosotros. Juan 16:33. Otro modo en que Satanás usa nuestras mentes para conducirnos a una conducta impaciente es mediante la idea de que es idealista en vez de realista. Si se nos pone en la cabeza la idea de que todo lo que nos concierne y que nuestras circunstancias y relaciones siempre deberían ser perfectas, sin inconvenientes ni obstáculos ni gente falta de amor con quienes lidiar, entonces estamos colocando en posición de caer, o en realidad debería decir que Satanás nos está acomodando para que caigamos a causa del modo de pensar equivocado. No estoy sugiriendo que seamos negativos, soy una firme creyente que las actitudes y pensamientos positivos, sino que estoy sugiriendo que seamos lo suficientemente realistas para comprender por anticipado que muy pocas cosas en la vida real son algunas veces perfectas. En los primeros años de nuestro ministerio, mi esposo y yo viajábamos casi a fin de semana a una ciudad diferente para dar seminarios. Muchas veces alquilábamos salones en hoteles y centros cívicos o de convenciones. Al principio yo me impacientaba y me sentía frustrada cuando algo iba mal en uno de esos lugares. Cosas como que el aire acondicionado no funcionara bien, o tal vez que no funcionara en absoluto, luz insuficiente en el salón de conferencias, sillas manchadas o rotas en el relleno saliéndose por un lado, con el relleno saliéndose por un lado, o residuos de pastel en el suelo como huellas de la recepción de bodas celebradas la noche anterior. Yo sentía que habíamos pagado buen dinero por el uso de estas habitaciones y que las habíamos alquilado de buena fe esperando que estuvieran como era debido, así que me irritaba cuando no era así. Hacíamos todo lo posible para asegurarnos de que los locales que alquilábamos estuvieran limpios, confortables y no obstante aproximadamente el 75% de ellos algo no salía como lo esperábamos. Hubo veces en que nos prometieron que el equipo nuestro podría entrar temprano en el hotel, pero a nuestra llegada nos decían que no habrían habitaciones disponibles hasta varias horas después. Los empleados del hotel con frecuencia ofrecían información incorrecta respecto a la hora de nuestras reuniones, aun cuando se les había informado repetidas veces. Incluso se les enviaba por anticipado el informe impresa indicando las fechas y horas exactas. Era corriente que los empleados de los hoteles y los salones fueran cruceros y perezosos. Muchas veces la comida que habíamos ordenado para los almuerzos de los seminarios no era lo que se suponía debía haber sido. Recuerdo una vez particularmente cuando el postre servido a nuestras mujeres cristianas, aproximadamente 800 de ellas, fue remojado con ron. En la cocina confundieron los platos con los que se estaban sirviendo en una recepción de bodas. No hace falta decir lo embarazados que nos sentimos cuando las mujeres empezaron a decirnos que el postre sabía como si tuviera licor dentro. Podría extenderme por mucho rato, pero el asunto es sencillo. En ocasiones, pero muy raramente, todo salía a la perfección. Con gente perfecta y un seminario perfecto, terminé por comprender que una de las razones de que estas situaciones me dejaran impaciente, comportándome mal, era porque estaba siendo idealista y no realista. No planifico fracasos, pero recuerdo que Jesús dijo que en este mundo tendríamos que lidiar con tribulación, pruebas, aflicción y frustración. Estas cosas son parte de la vida en esta tierra para el creyente como para el incrédulo, pero todos los contratiempos del mundo no pueden dañarnos si permanecemos en el amor de Dios, exhibiendo el fruto del Espíritu. Actualización. Todavía viajamos mucho y luego de 25 años viajando en el ministerio todavía tenemos inconvenientes y contratiempos en casi todo lugar. En las últimas 2 conferencias las llaves no abrían la puerta cuando regresamos a nuestro cuarto. Luego de la sesión nocturna todavía tengo que entender
porque el sistema de computación del hotel cambia las llaves mientras el cliente está aún en la habitación. Pero sucede con frecuencia, esperamos en el pasillo mientras alguien va al frente a pedir una llave nueva, por supuesto siempre piden disculpas. Muy raramente nos enojamos por las imperfecciones de nuestros viajes porque sabemos que son parte de la vida diaria. Nuestra función no es encontrar las circunstancias, sino responder a ellas con rectitud. La paciencia y el poder de soportar. Entonces, como escogidos de Dios, representantes seleccionados por Él, quienes son santos llamados por el ministerio de Dios, revestidos de una conducta marcada por la tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, que es incansable y sufrida y tiene el poder de soportar lo que sea que venga con buen ánimo. Colosenses 3, versículo 12. Yo me vuelvo a esta escritura a menudo para recordarme cuál conducta debo exigir en todas las situaciones. Me recuerdo a mí misma que la paciencia no es mi capacidad de esperar, sino mi capacidad de mantener en mí una buena actitud mientras espero. Las pruebas desarrollan la paciencia. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Santiago 1, versículos del 2 al 4. La paciencia es un fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22. Es depositada en el espíritu de toda persona nacida de nuevo. Para el Señor es muy importante que su pueblo despliegue o manifieste paciencia. Él quiere que otra gente vea su carácter a través de sus hijos. El capítulo 1 en el libro de Santiago nos enseña que cuando hayamos llegado a ser perfectos no careceremos de nada. El diablo no puede controlar a un hombre paciente. Santiago 1 también nos enseña que debemos regocijarnos cuando nos encontramos en medio de situaciones difíciles, sabiendo que el método que Dios emplea para desarrollar la paciencia en nosotros es lo que la versión Reina Valera llama diversas pruebas. Por experiencia propia he aprendido que las diversas pruebas sí producen finalmente paciencia en mí, pero primero sacaron a la luz un montón de otras cosas que no eran rasgos piadosos, cosas como el orgullo, el enojo, la rebelión, la compasión, las quejas y muchas otras. Parece que primero hay que enfrentar todas estas cosas y lidiar con ellas antes de que surja la paciencia. Prueba o inconveniencia. Partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y el pueblo se impacientó, deprimió, desalentó mucho por causa de las pruebas del viaje. Números 21:4. Si lo recuerdas, una actitud impaciente fue una de las mentalidades desérticas que mantuvo a los israelitas viajando por el desierto durante 40 años. Sus pruebas fueron muy terribles o fueron simplemente inconvenientes. Estoy segura que algunas fueron peores que otras, pero muy a menudo nosotros murmuramos por cosas a las que una persona más madura ni les prestaría atención. ¿Cómo podía ser posible que este pueblo estuviera listo para entrar en la tierra prometida y echar a los que en ese momento la ocupaban para poder tomar posesión de la tierra si no podían siquiera mantenerse pacientes y firmes durante una pequeña inconveniencia? Realmente te exhorto a trabajar en el Espíritu Santo mientras Él desarrolla el fruto de la paciencia en ti. Mientras más te resistas a Él, más se prolongará el proceso. Aprende a responder pacientemente en toda clase de pruebas y te encontrarás viviendo una vida que no es solo resistir, sino disfrutar a plenitud. La importancia de la paciencia y la resistencia, porque tenéis necesidad de firme paciencia y resistencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis y disfrutéis la plenitud de la promesa. Hebreos 10:36. Esta escritura nos dice que sin paciencia y resistencia no recibiremos las promesas de Dios. Hebreos 6:12 nos dice que únicamente mediante la fe y la paciencia heredaremos las promesas. El hombre orgulloso corre con la fuerza de su propia carne y trata de que las cosas sucedan a su propio tiempo. El orgullo dice, estoy listo ahora. La humildad dice, Dios es el que sabe y Él no se tardará. Un hombre humilde espera pacientemente. De hecho, tiene un temor reverente y moverse con las fuerzas de su propia carne. Pero un hombre orgulloso intenta una cosa tras otra sin conseguir resultados. Una línea recta no siempre es la distancia más corta hacia una meta. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios 16:30-25. Tenemos que aprender que en el plano espiritual algunas veces una línea recta no es la distancia más corta entre nosotros y el lugar donde queremos estar. Puede ser la distancia más corta hacia la destrucción. Tenemos que aprender a ser pacientes y esperar en el Señor, incluso si parece que Él nos lleva dando un rodeo para llegar al destino que deseamos. Hay multitudes de cristianos infelices sin realizarse en el mundo, sencillamente porque están demasiado ocupados intentando hacer las cosas que las cosas ocurran en lugar de esperar pacientemente a que Dios haga que sucedan a su propio tiempo y a su propia manera.
Cuando estés tratando de esperar en Dios, el diablo te golpeará la mente constantemente exigiéndote que hagas algo. Quiere que te muevas en el celo y acción carnal porque sabe que la carne no aprovecha para nada. Como hemos visto, la impaciencia es un signo de orgullo y la única respuesta del orgullo es la humildad. Humíllate, espera en el Señor, humillaos, rebajaos, bajaos en vuestra propia estimación, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5 al 6. Primera de Pedro 5, versículo 6. Esta frase, rebajados en vuestra propia estimación, no quiere decir que debas pensar mal de ti mismo, simplemente significa no pienses que puedes resolver todos tus problemas por ti mismo. En lugar de tomar orgullosamente los asuntos en nuestras manos, tenemos que aprender a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Cuando Él sepa que ha llegado el momento oportuno, Él nos exaltará y nos alzará. Mientras esperamos en Dios, rehusamos movernos en celo carnal. Tiene lugar un morir para sí. Empezamos a morir para nuestras propias maneras y nuestra propia oportunidad y comenzamos a vivir para la voluntad y la manera de Dios para nosotros. Debemos siempre obedecer de inmediato lo que sea que Dios nos diga que hagamos, pero también debemos tener un temor reverente del orgullo carnal. Recuerda, es el orgullo el que está en la raíz de la impaciencia. El hombre orgulloso dice, por favor no me hagas esperar por nada, yo me lo merezco todo inmediatamente. Cuando te sientas tentado a sentirte frustrado e impaciente, te recomiendo que empieces a decir, Señor, quiero tu voluntad en tu momento oportuno. No quiero adelantarme a ti ni quiero rezagarme detrás de ti. Ayúdame, Padre, a esperar pacientemente en ti. Mi conducta puede ser incorrecta, pero no es culpa mía. Capítulo 21, mentalidad desértica, número 6. La renuencia de aceptar responsabilidad por los propios actos, culpando a otro de todo lo que está mal o sale mal, es la mayor causa de vivir en el desierto. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Génesis 3, versículos 12 al 13. Vemos manifestarse el problema desde el principio de los tiempos, al verse confrontados en su pecado en el jardín del Edén, Adán y Eva. Culparon al otro, a Dios y al diablo, evadiendo así su responsabilidad personal por sus actos. Es culpa tuya. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó una sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer, y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido me miró con desprecio. Juzgué el Señor entre tú y yo, pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Génesis 16, versículo del 1 al 6. La misma escena representa entre Adán y Eva. Se ve aquí en la disputa entre Abraham y Sarai. Estaban cansados de esperar a que Dios cumpliera su promesa de que les nacería un hijo, así que obraron en la carne e hicieron las cosas a su modo. Cuando salió mal y empezó a causar problemas, se culparon uno al otro. En el pasado observé esta misma clase de escena incontables veces en mi propio hogar. Entre Dave y yo parecía que constantemente estábamos evadiendo la verdadera cuestión de la vida sin querer enfrentar la realidad. Recuerdo vividamente orar porque Dave cambiara. Había estado leyendo mi Biblia, estaba viendo más y más de sus defectos, y cuando necesitaba cambiar mientras yo oraba, el Señor me habló y me dijo, Joyce, el problema no es Dave, eres tú. Quedé desolada. Lloré durante 3 días porque Dios me estaba mostrando lo que significaba vivir conmigo en la misma casa. Me mostró cómo yo trataba de controlar todo lo que estaba a mi alrededor, cómo me irritaba y me quejaba, y qué difícil era complacerme, cuán negativa yo era, y más y más. Fue un golpe muy fuerte para mi orgullo, pero también fue el principio de mi recuperación en el Señor. Como la mayoría de la gente, yo le echaba la culpa de todo a otro, a una circunstancia que estaba fuera de mi alcance. Pensé que actuaba así porque me habían maltratado mucho, pero Dios me dijo, puede ser que el maltrato haya sido la causa de que te comportes de esa forma, pero no dejes que se convierta en una excusa para seguir así. Satanás se esfuerza en tratar en nuestra mente edificando fortalezas que nos impiden enfrentar la verdad. La verdad nos hará libres y Él lo sabe. No creo que haya nada más doloroso emocionalmente que enfrentar la verdad acerca de nosotros mismos, de nuestra conducta.
Precisamente porque es doloroso, mucha gente huye de eso. Es más fácil enfrentar la verdad acerca de otro, pero cuando se trata de enfrentarnos a nosotros mismos, nos parece mucho más duro de asimilar. Sí, el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable, despreciable e insustancial. Números 21:5. Como recordarás, los israelitas se quejaban de que todos sus problemas eran culpa de Dios y de Moisés, y venían con éxito cualquier responsabilidad personal, por lo cual permanecían tanto tiempo en el desierto. Dios me mostró que esta era una de las peores mentalidades desérticas que los mantuvo allí durante 40 años. También era una de las principales razones por las que yo pasé tantos años dando vueltas y vueltas alrededor de las mismas montañas de mi vida. Mi lista de excusas de por qué me estaba comportando tan mal era interminable. Si no me hubiera maltratado de niña, no tendría tan mal genio. Si mis hijos me ayudaran más, me comportaría mejor. Si Dave no jugara golf los sábados, no me molestaría tanto con él. Si Dave me hablara más, no estaría tan sola. Si Dave me comprara más regalos, no estaría tan negativa. Si no tuviera que trabajar, no estaría tan cansada y malhumorada. Así que renuncié al empleo y entonces era... Si pudiera salir más de la casa, no estaría tan aburrida. Si pudiéramos tener más dinero, si la casa fuera nuestra. Así que compramos una y entonces fue. Si no tuviéramos tantas facturas que pagar, si tuviéramos mejores vecinos y amigos diferentes. Sí. Pero el Señor habló a Moisés diciendo: tú mismo envía hombres a fin de que conozcan por ustedes mismos la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás a un hombre de cada uno de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres serán jefes de los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra a cabo de 40 días y fueron y la presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Les dieron un informe de ellos a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Les contaron y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella solo, pero que es fuerte al pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac de gran estatura y valor. Números 13:1-3, 25 al 28. Sí, pero son dos de las palabras más engañosas para Satanás. Haya planteado en nuestras mentes los 12 espías que fueron enviados dentro de la tierra prometida como una partida de exploradores volvieron un racimo de uvas tan grande que tenían que llevarla entre dos con un palo, pero el informe que le dieron a Moisés y el pueblo fue negativo. Ese fue el pero que los derrotó. Debían haber mantenido sus ojos en Dios, no en el problema potencial. Una de las razones para que nuestros problemas nos derroten es porque pensamos que son mayores que Dios. Esa también puede ser la razón por la que nos está sumamente difícil entender enfrentar la verdad. No estamos seguros de que Dios pueda cambiarnos, así que nos escondemos de nosotros mismos antes que enfrentarnos como realmente somos. No es difícil para mí ahora enfrentar la verdad acerca de mí misma, cuando Dios está tratando conmigo, porque sé que Él puede cambiarme. Ya he visto lo que Él puede hacer y confío en Él. Sin embargo, el principio de mi andar con Él era muy difícil. Había pasado la mayor parte de mi vida escondiéndome de una cosa u otra. Había vivido en la oscuridad por tanto tiempo que no fue fácil salir a la luz. La verdad es lo más íntimo del ser. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme al inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo y constantemente de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en un estado de iniquidad, y ya en pecado me concibió mi madre. Yo también soy pecador. Y aquí tú deseas la verdad. En lo más íntimo y en lo más secreto me harás conocer sabiduría. Salmos 51:6. El Salmo 51. El rey David clamaba a Dios por misericordia y perdón, porque el Señor había estado lidiando con él a causa de su pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo. Créalo o no, el pecado de David había tenido lugar todo un año antes de escribirse este salmo. Pero él jamás lo había enfrentado ni reconocido en realidad. Él no estaba enfrentando la verdad. En tanto se negara a enfrentarla, no podía arrepentirse y mientras él no pudiera arrepentirse verdaderamente, Dios no podía perdonarlo. El versículo 6 de este pasaje es una escritura poderosa. Dice que Dios desea la verdad en lo más íntimo del ser. Eso significa que si deseamos recibir las bendiciones de Dios, tenemos que ser honestos con Él acerca de nosotros mismos y de nuestros pecados. La confesión precede al perdón.
Si decimos que no tenemos pecado, rehusando admitir que somos pecadores, nos engañamos a nosotros mismos y nos apartamos. La verdad que presente el Evangelio no está en nosotros, no mueve en nuestros corazones. Si libremente admitimos que hemos pecado y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, consecuente con su propia naturaleza y promesas para perdonarnos los pecados, descartar nuestra desobediencia y para limpiarnos continuamente de toda maldad, todo lo que no sea conforme a su voluntad en propósito, pensamiento y acción. Si declaramos que no hemos pecado, contradecimos su palabra y les hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El divino mensaje del Evangelio no está en nuestros corazones. Primera de Juan 1, versículo 8 al 10. Dios nos perdona rápidamente si nos arrepentimos de verdad, pero no podemos arrepentirnos de corazón si no nos enfrentamos con la verdad y reconocemos lo que hemos hecho. Admitir que hemos hecho algo mal, pero entonces al aducir una excusa por ello no es todavía la forma de Dios enfrentar la verdad. Naturalmente que queremos justificarnos nosotros mismos y nuestros actos, pero la Biblia dice que nuestra justificación se encuentra únicamente en Jesucristo. Romanos 3, 20 al 24. Tú y yo somos reconciliados con Dios después de haber pecado solo por la sangre de Jesús, no por nuestras excusas. Recuerda cuando una vecina me llamó un día y me pidió que llevara el banco enseguida antes de que cerrara porque su auto no arrancaba. Yo estaba ocupada haciendo lo mío y no quería dejarlo, así que fui áspera e impaciente con ella. Tan pronto colgué el teléfono supe lo mal que había actuado y que necesitaba llamarle y disculparme, llevarla al banco. Mi mente estaba llena de todas las excusas que podía darle por haber reaccionado tal mal. No me sentía bien, estaba ocupada, yo también tenía un día malísimo, pero en el fondo de mí podía sentir el Espíritu Santo diciéndome que no pusiera excusas. Limítate a llamarla y decirle que obraste mal, punto. Yo solamente actué mal y no hay excusa por el modo en que me comporté. Por favor, perdóname y permíteme llevarte al banco. Puedo asegurarte que era muy duro de hacer, a mi carne le estaba dando un ataque. Podía sentir aquella cosita corriendo en mis círculos por mi alma, tratando desesperadamente de encontrar un lugar donde esconderse, pero no hay manera de esconder la verdad, porque la verdad es luz. La verdad es luz. En el principio, antes de todo el tiempo, existía el verbo Cristo y el verbo estaba hecho Dios y el verbo era Dios. Él estaba en principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no las comprendieron porque las tinieblas nunca la han vencido, ni apagado, ni absorbido, ni poseído. Juan 1 del 1 al 5. La verdad es una de las armas más poderosas contra el reino de las tinieblas. La verdad es luz. La Biblia dice que las tinieblas jamás han vencido a la luz ni nunca podrán hacerlo. Satanás quiere mantener las cosas escondidas en la oscuridad, pero el Espíritu Santo desea sacarlas a la luz y tratar con ellas para que tú y yo podamos ser verdaderamente y genuinamente libres. Jesús dijo que sería la verdad la que nos haría libres. Juan 8:32. La verdad es revelada por el Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad, el Espíritu que dice la verdad, venga, os guiará toda verdad, la verdad completa, la verdad total. Juan 16, versículo del 12 al 13. Jesús pudo haber revelado a sus discípulos toda la verdad, pero él sabía que ellos no estaban listos para ella. Les dijo que tendrían que esperar hasta que el Espíritu Santo descendiera del cielo para permanecer con ellos y morar dentro de ellos. Después que Jesús había ascendido al cielo, envió al Espíritu Santo a trabajar con nosotros, preparándonos continuamente para que la gloria, excelencia de Dios se manifieste a través de nosotros en diferentes grados. No podemos tener el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas si no enfrentamos la verdad. A Él se le llama el Espíritu de verdad. Una faceta importante de su ministerio contigo y conmigo es ayudarnos a enfrentar la verdad, conducirnos a un lugar de verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Algo en tu pasado, una persona, un suceso, una circunstancia que te hace sufrir puede ser la fuente de tu actitud y conducta equivocada, pero no permitas que se convierta en una excusa para seguir. Era cierto que muchos de mis problemas de conducta fueron causados por haber sido maltratada sexual, verbal, emocionalmente durante años, pero yo estaba atrapada en un patrón de conducta erróneo en tanto utilizar el maltrato como una excusa para los problemas. Es como defenderte de tu enemigo diciendo, odio esta cosa, pero es por eso que la guardo. Puedes sentir una liberación gloriosa de cualquier atadura. No tienes que pasarte 40 años vagando por el desierto, o si ya te has pasado 40 años y más o más allá afuera porque no sabías que las mentalidades desérticas
te estaban manteniendo allí, hoy puede ser tu día decisivo. Pídele a Dios que empiece a mostrarte la verdad acerca de ti misma. Cuando lo haga, aférrate. No será fácil, pero recuerda, Él ha prometido, nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 15:3. Estáis en camino a salir del desierto, disfrutar la tierra prometida.